Miércoles Millennial. Y bueno, hoy como todos los miércoles, ya están mis millennials por acá, todos ellos conectados. Miércoles Millennial. Valentina Tobón Vázquez del ITAM, Valeria Jaramillo de la UAM, Josué Segura de la UNAM y Diego Baena Juárez de la Anáhuac. Pues los dos temas que escogieron para este miércoles Millennials son, por supuesto, el Día Global por el acceso al aborto seguro y la iniciativa en México para aumentar el número de vacaciones de los trabajadores de la iniciativa privada. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Con qué tema quieren arrancar? Hola, buenas noches, Yuri. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues adelante. ¿Quién Para empieza? empezar con el tema del aborto legal. Pues adelante. Bueno, pues en general nos gusta hablar de este tema y elegimos hablar de este tema porque creemos que es muy importante conmemorar el 28 de septiembre como el Día de Acción por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, especialmente en nuestro país, donde solo en 9 estados es legal acceder a una interrupción legal del embarazo que sea totalmente, pues, segura en un sentido de ser en una institución establecida, porque también sabemos que las mujeres abortan de forma segura actualmente en sus casas con ayuda de distintos colectivos, pero es importante que esto sea legal porque uno, pues, disminuye la revictimización que viene antes y después del proceso, lo hace más accesible a personas que pueden estar o en comunidades muy alejadas de estos estados donde es legal o comunidades alejadas del centro o la ciudad principal de su propio estado, y también porque es un derecho que puede facilitar también que las mujeres tengan acceso a muchos otros derechos reproductivos, como por ejemplo los anticonceptivos, la información, y que además puedan elegir hacia dónde y cómo pues llevan su vida. Entonces creo que es muy importante pues conmemorar esta fecha y hablar sobre todo lo que falta por lograr, porque hay una sensación de que se ha avanzado mucho, y sí, pero también creo que es importante pensar que son más estados donde es ilegal abortar que en los que es legal, y que hay muchas mujeres que se enfrentan ya sea a cuestiones inseguras o a revictimización o a tener que hacer una travesía que puede ponerlas en situaciones inseguras, no necesariamente relacionadas con el proceso de interrupción del embarazo, pero sí a tener que ir a otros estados, a mentirle a sus padres en el caso de ser menor de edad, a gastar muchísimo dinero en un proceso que debería ser simplemente accesible. Bueno, yo quisiera agregar que, como ya dijo Valentina, esta fecha es importante porque nos permite hacer una reflexión de qué tanto se ha avanzado y qué tanto falta hacer en el tema. Y yo quisiera remarcar 2 puntos que me parecen importantes en este día del Día de Acción Global por un aborto seguro y legal, que es entender que el derecho a un aborto, aparte de ser seguro y legal, también debe ser voluntario. Y este último punto es muy importante porque existen varios casos, por ejemplo en América Latina, en donde el aborto sí es legal, pero bajo ciertas causales. Y estas mismas causales a veces parece que existen hasta para impedir el aborto en sí mismo, ¿no? Porque tienen ciertas especificaciones como un número de semanas exactas en las que a veces las personas gestantes ni siquiera saben que todavía están embarazadas, ¿no? Entonces, no puedes dar un derecho y condicionarlo. Y esto es importante porque existen en varios países, en América Latina, por ejemplo, está en Bolivia, en Belice, en Chile, en Ecuador, en Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela, pero no se me esté yendo a algún otro país. El punto es que el aborto sí debe ser seguro, sí debe de ser legal, pero también debe de ser voluntario. No nos tienen que condicionar bajo qué términos uno puede acceder al aborto. Y también un punto más es reconocer que en los países que se rigen bajo un sistema federal, se puede complicar un poco más el asunto de reconocer el derecho al aborto, porque pues en cada entidad existe una legislación interna que decide sobre esos temas. Pero bueno, esto no es imposible en impedimento, tan así que como ya dijo Valentina, en México ya hay 10 entidades en las que se reconoce el aborto como legal. Y ya para ir cerrando mi participación, este tema, pues también del sistema federal se replica, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? No puede ser posible que después de 50 años la Corte haya retirado el fallo que determinaba el aborto legal en todo el país y pues por ser justamente un país con un sistema federal,
pues entonces los estados dicen, bueno, si ya se quita este fallo que hizo la Corte hace 50 años, entonces nosotros vamos a legislar sobre el tema y pues bueno, se anunciaron varios estados republicanos de ese país. Esa sería mi participación en este momento. Sí, pues igual en lo que a mí me respecta, sabemos que es un tema muy cuestionable al momento en el que un hombre puede expresar su opinión, pero más allá de emitir el día de hoy pues algún argumento en particular, yo quiero referirme más bien en la necesidad de evaluar cómo la discusión en la materia del aborto pues ha evolucionado y a lo largo de los últimos años. Cuando se empezó a legalizar el aborto en la Ciudad de México, este era un tema pues completamente lleno de tabús y más de lo que es ahora, ¿no? Pero ahora, hoy en día, pues entre los más jóvenes se puede notar esta libertad de elección sobre si se decide o no en tener una maternidad. Y digo, va más allá de la irresponsabilidad que en algún momento se practicaba, se hablaba, y es un hecho que ya no se está planteando como tal, o más bien sí, pero entre ciertos pequeños sectores, quiero verlo yo así, y ya que lo podemos ver como algo que pues algo cotidiano que requiere de un acompañamiento, ¿no? Y podemos observar cómo pues esta discusión también ha estado centralizada, y me refiero a como ya lo habían platicado anteriormente, ¿no? O sea, se sigue viendo cómo la Ciudad de México es llamémoslo oasis, ¿no? En el que las mujeres pueden venir y decidir sobre su maternidad, pero aún hablamos de que hay entidades en el que está sumamente cuestionado, restringido, y donde hay organizaciones, ¿no? Que ayudan a mujeres de otros estados a venir a la Ciudad de México a acceder a un aborto porque no tienen las posibilidades económicas ni legales, y a pesar de eso, bueno, y a pesar de que está legalmente, digamos, a nivel federal, pues despenalizado, ¿no? Ahora bien, creo que también debemos hablar pues, de cómo se ha visto, sobre todo en las personas que defendemos, y digo defendemos porque nos ha tocado también evolucionar en los discursos en esta cuestión, y pues las personas que defienden el tema del aborto, pues mucho lo hacen esgrimidos en este argumento de es para evitar que las mujeres mueran en abortos clandestinos, porque se utilizan o son carnes frías. Yo creo que seguramente existen estos lugares donde lo son, seguramente hay lugares clandestinos ilegales en el que puede suceder esto, pero sin embargo, lo que más provoca esta ilegalidad es que las mujeres precarizadas sean las que menos tengan el acceso a un aborto con seguridad, con dignidad y sobre todo, sí, a mí, pues aquí, esta pregunta. Uy, te estamos perdiendo, te Bueno, pues estamos a mí, perdiendo un poco. Adelante, adelante. sí, bueno, pues a mí igual, más que una participación, quisiera hacer mi comentario en razón de que, pues creo que más como hombres y como participar, creo que nos queda el felicitar a las mujeres, ya que pues desde 1990 emprenden esta lucha y es un movimiento que ellas han tomado, se han puesto la bandera y han decidido, todas las mujeres que salen a marchar cada año, abrir su voz tanto por ellas, tanto como por las que no pueden salir a marchar, porque pues creo que los datos siguen siendo muy alarmantes, sobre todo en América Latina. Aproximadamente más de 45,000 mujeres al año siguen muriendo por abortos irregulares e inseguros, en países que son, por ejemplo, en México, sigue siendo uno de los que más casos tienen, que mujeres llegan a fallecer por seguir practicando estos métodos pues de una forma irregular e insegura. Las cifras siguen subiendo, pero pues creo que el hecho de que tengamos al día de hoy 10 entidades que ya han despenalizado el aborto, creo que es de agradecer tanto a las mujeres que salen a marchar como a las que no, pero que apoyan desde cualquier movimiento estas causas. Y pues creo que su lucha sigue y tienen 10 entidades al día de hoy, pero creo que esto no va a parar y creo que van por más. Así que, pues como hombres creo que nos queda felicitarlas y apoyarlas en esta lucha y pues que vayan en busca de más lugares, donde puedan practicar este procedimiento legal, seguro y gratuito, y que sobre todo también puedan tener acceso a toda la información que conlleva este procedimiento.
Creo que también es muy importante hablar de la accesibilidad, o sea, en muchos estados es legal, pero hay en muchos hospitales donde es imposible encontrar a alguien que realice el procedimiento, ya sea por objeción de conciencia o simplemente por políticas del hospital. Varias compañeras se han enfrentado a esto, a problemas para poder acceder a un derecho que ya está establecido en sus estados. Hay muchos casos en los que llegas a un hospital y tienes que ir a otro y te mueven a otro hasta que se cumplen las 12 semanas. Hay muchísimas mujeres que se encuentran en esa situación. Entonces, creo que dentro de las exigencias y el seguimiento al proceso es importante poner atención a esto. Lo cierto es que en efecto el tema del aborto, en realidad, como tantos otros temas, el blanco son las mujeres. Lo veíamos aparte ahorita lo que está ocurriendo en Irán, ¿no? Con las mujeres que están siendo perseguidas por la mal llamada policía de la moral, ¿no? A lo largo de la historia de los milenios, el blanco de todas las persecuciones y de todas las obsesiones machistas, porque pues así hay que llamarlas, porque esos son, lamentablemente, hemos sido las mujeres. Y el tema del el derecho a decidir tiene todo que ver con eso. Recuerdo que hace unos meses un legislador argentino, hombre él, feminista él, dijo que si de verdad queríamos evitar todo este debate sobre el aborto, pues lo que habría que hacer sería vasectomías reversibles, ¿no? Porque pues eso ya no iba a haber ningún embarazo, y si no había ningún embarazo, entonces tampoco iba a haber ningún aborto, ningún embarazo no deseado, pues, ¿no? Entonces pues no iba a haber abortos. Y claro, alguien pone un tema así sobre la mesa y se ponen loquísimos, pero pensándolo con detenimiento y con calma, esa quizá podría ser una medida no agresiva para con nadie, ni agresiva para con las mujeres, ni agresiva tampoco para con los hombres, porque en realidad, pues, o sea, ¿qué más les da? Además, ser responsables con su cuerpo y su a veces, irresponsabilidad reproductiva. Entonces yo creo que va a terminar en algún momento, si esto no se resuelve con mucho más entendimiento y pacificación, empatía y solidaridad entre los seres humanos, hombres y mujeres, pues quizá esa podría ser la única salida humanamente decente, ¿no? Vamos a ir a la pausa. Millennials, ya les vi la cara en el Zoom, sobre todo a los chicos. Se sintieron un poquito descolocados, porque claro, y quienes me escuchan seguramente también se sienten descolocados, pero piénsenlo, es darle la vuelta. Y saben que una vasectomía no es realizarse un aborto en condiciones inseguras en la que ustedes puedan morir, ¿eh? Las mujeres sí pueden perder la vida. Voy a la pausa, ya regreso. De esta conmemoración de la acción global por el derecho a decidir. Si quieren añadir algo más antes de que entremos al tema de la iniciativa para aumentar los días de vacaciones de los trabajadores de la iniciativa privada en México. ¿Quieren comentar? ¿Quieren cerrar? Porque yo me acaparé el uso de la palabra al final del bloque, antes de que nos cayera la guillotina. Entonces, si quieren concluir con el tema del aborto, y luego pasamos al de las vacaciones. Pues claro. solo decir... Adelante, vale. No, adelante, Valentina. Solo decir que es una lucha constante, que sigue, y que es importante concentrarnos en lo importante que ahorita, que es el poder legislativo, que tiene el poder de pasar estas iniciativas, y no quedarnos con sus posturas el 8 de marzo o incluso hoy de poner pues pañuelos en distintos lugares, cuando realmente cuando se han presentado iniciativas pasa lo que hoy pasó en Durango, que no se aprueban. Entonces creo que hay que concentrarnos en eso y como sí tener puesto el dedo en el renglón en nuestros representantes. Yo nada más agregaría, en el último caso que mencioné en mi participación, que era lo de Estados Unidos, que nos sirva de experiencia o de ejemplo, que en Estados Unidos el derecho que se da, ese derecho no se tiene que quitar, que es lo que pasó con ese fallo en la Corte, y agregar lo que Valentina ya también dijo. Hay trabajo por hacer, pero también vale la pena reconocer lo que ya se ha logrado, porque ha sido una lucha constante por años. Y eso sería todo. Gracias.
Igual yo nada más anotar que para esas personas igual que todavía tienen algunos comentarios o críticas a esto, pues bueno, estamos hablando de que en el momento en el que se legaliza, no es que van a ir todas las mujeres a embarazarse e ir a corriendo a abortar, ¿no? Más bien, porque las mujeres no quieren abortar. Ese es el tema, yo creo que principal, y también las mujeres no quieran o no buscan abortar. Lo que buscan es tener una capacidad de decisión, se les permita esta libertad de decidir, que las mujeres buscan que sea una opción el poder ejercer una maternidad. Esto también sería en cuanto al tema. Pues ahí está. Pasamos entonces, si quieren, a la iniciativa para aumentar el número de vacaciones de los trabajadores mexicanos. ¿Quién empieza? Yo voy a empezar. Pues muera. Otro tema muy interesante, justo los que se están discutiendo de actualidad, el aumentar de 6 a 12 días el periodo vacacional remunerado. Bueno, se da a conocer, ahorita está sonando mucho por la iniciativa de la senadora de Morena, Bertalicia Carabeo. Sin embargo, es importante resaltar que hubo 4 iniciativas antes de la de ella y la de ella se viene a sumar a todas estas. También en cuanto a datos, resulta interesante señalar que dentro de los países que conforman la OCDE, después de Estados Unidos, México es el país con menos descanso remunerado. O sea, significa que vamos realmente años atrás, incluso en estos países que siguen siendo pues grandes potencias económicas, México se posiciona muy por detrás de ellos. También pues creo que es importante reconocer que incluso hay países de Latinoamérica que han hecho mejor trabajo que nosotros, entre ellos está Brasil, que es uno de los países que igual cuenta con días remunerados pagados, que son más amplios a los que nosotros contamos actualmente, pero creo que sobre todo resulta muy importante señalar que desde hace 50 años no surgía una modificación a la Ley Federal del Trabajo, y eso significa que realmente las deudas, el Estado y todos los empleadores están en deuda con sus trabajadores. El hecho de que por más de 5 décadas no se haya modificado y reconocido el esfuerzo de los trabajadores, aumentándoles este periodo, creo que realmente deja a las empresas y a los empleadores en deuda con los trabajadores, y ten por seguro que las empresas seguro van a salir y protestar, pero creo que también hay que entender que mucha de la baja productividad que al día de hoy se tiene en los trabajos es por falta de este reconocimiento. Creo que es importante señalar que es un tema que no tiene que ver únicamente con el desgaste físico, sino con el desgaste mental que pueden llegar a sufrir los trabajadores. Entonces, pues creo que vamos en el camino correcto. Creo que sí vamos muy atrasados por el hecho de que hayan pasado 50 años y no se haya modificado, pero sí creo que pues el hecho de que esta iniciativa llegue a pasar, ya que pues, tiene que ser todavía avalada por la Comisión de Estudios Legislativos, ya es un avance. Creo que vamos en el camino correcto y esperemos que se dé. Vamos a ver, pues, a ver cómo reaccionan las empresas y los empleadores, pero pues creo que estamos yéndonos por el camino correcto. Claro, bueno, yo agregaría que sí, efectivamente llegó tarde esta reforma, pero lo importante es que llegó y con ella pues no solamente se están considerando la extensión de los días de vacaciones, sino también otros asuntos como la reducción de la jornada laboral, el aumento de días laborables remunerados para los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o en el caso de adopción de un infante. Y creo que estos puntos también son importantes, ¿no? Dejar a un lado solamente, bueno, más bien dejar de ver al trabajador, a la trabajadora como eso y ver que también son personas con vidas, ¿no? Y que tienen otros asuntos que atender, pero pues a la vez que sigan percibiendo su salario. Y pues esta reforma también es una oportunidad de replantearse lo que se entiende pues por descanso y distracción, que al final del día creo que a todo ser humano le hace falta. Y bueno, yo agregaría algo más que sería que esta reforma es muy buena, llegó tarde, como repito, sí,
pero es buena. Sin embargo, también sigue siendo una reforma que solamente va a privilegiar a un grupo de personas que son los que se encuentran en la formalidad y deja a un lado pues todavía a gran parte de la población que se encuentra en la informalidad, en donde pues no existen jornadas laborales establecidas, no existen tampoco pues vacaciones remuneradas. Es un paso importante, sí, pero también se tiene que trabajar por otro lado, ¿no? En el mismo sentido, justo creo que hay como dos partes. Una, la de la iniciativa que ya está presentada, que es parecida a mi última participación sobre el otro tema, no quitar el dedo del renglón de las etapas que faltan. Va a pasar a la Cámara de Senadores, después tiene que no perderse el proceso, tenemos que vigilar que nuestros representantes no dejen esta propuesta en el tintero, que siga avanzando, porque es lo que muchas veces hacen y realizan con otras iniciativas. Uno pensaría que es una iniciativa que claramente les conviene votar a todos a favor porque es popular entre la mayoría de la población, pero no hay que olvidar que hay personas con alto poder económico y de negociación en esos estratos de la política, y por eso es que vamos tan atrasados también. Entonces, por un lado diría eso, y por otro lado, lo que decía Valeria, o sea, ¿qué nos falta? Que es mejorar la cuestión de la informalidad. Y más de la mitad de los mexicanos trabajan de alguna forma en la informalidad, o en alguna parte de su trabajo no está registrado como tal y es de forma informal. Entonces creo que esas serían las dos cosas que pondría sobre la mesa, y pues claro que faltan muchísimas reformas para que podamos hablar de una estructura de trabajo formal digna en nuestro país. Yo, refiriéndome solamente en el tema legislativo o de su proceso, el día de ayer pues, ya lo vimos, aprueba la Comisión de Trabajo y Previsión Social 3 dictámenes. Dentro de esos 3 dictámenes viene de materia de vacaciones dignas, que no tiene nada que ver con la reducción de horas laborales, solamente son vacaciones. Y este dictamen contempla justamente 5 iniciativas de 5 senadores: Saciel de León, Giovanna Bañuelos de la Torre, Patricia Mercado, Ricardo Velázquez Mesa y Berta Carabeo. Se fue avalado por 11 votos a favor. Falta aún el proceso, pues bueno, como dictaminan 2 comisiones, falta que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda lo apruebe y de allí pase al Pleno del Senado y bueno, siga todo el trámite correspondiente. Yo creo que nada más como para visualizar un poquito cómo quedaría. En el primer año tendrían 12 días de vacaciones, en el segundo año 14, tercero 16, cuarto 18, y así llegamos, por ejemplo, de 31 a 35 años, pues serían 32 días de vacaciones. Entonces, pues bueno, ya se dio el primer paso, falta todavía otra comisión que lo pruebe, no se sabe cuándo va a dictaminar, no se tiene una fecha prevista en la próxima reunión, pero pues tendríamos que estar pues atentos. Aparte de esta iniciativa, pues bueno, también fueron aprobados otros dictámenes que son igual en materia de trabajadores y que es necesario pues, tener en cuenta en cuestiones de materia de promoción y garantizar el derecho humano a la salud mental y el trabajo, fue uno. Y el otro fue otorgar condiciones dignas, adecuadas, privadas, higiénicas, accesibles y seguras para lactar durante las labores. Quedaron pendientes 2, pero pues bueno, ya esperemos que en próximos días, la siguiente semana quizá, la comisión dictamine estos 2 temas de trabajadores, que pues todo es siempre necesario, y sobre todo que pues bueno, se lleguen a los necesarios tanto con la iniciativa privada, pero y bueno, los diferentes senadores, legisladores que Ahora bien, yo creo que, y lo platicaba justamente el otro día con uno de los abogados del despacho que lleva la hechura de toda esta iniciativa, lo que México tiene como gran pendiente en este terreno es que las condiciones de los trabajadores de la iniciativa privada y del Estado sean parejas, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? O sea, porque también pienso en los trabajadores del Estado que tienen un montón de derechos y también tienen un montón de prestaciones que no tienen los trabajadores de la iniciativa privada, pero al mismo tiempo también están sujetos al capricho del sexenio, ¿no? El sexenio que esté corriendo y a las políticas que le crucen por la cabeza a los respectivos partidos dirigentes, en fin, como bajarles el sueldo para que no gane nadie más que el
Poder Ejecutivo, por poner un ejemplo, ¿no? O para que se mochen con una lana, para el partido del Poder Ejecutivo en tránsito, en fin, cosas que los trabajadores del Estado no deberían por qué vivir. Yo sí creo que la legislación laboral tendría que ser pareja para todos, ¿no? Todos coludos o todos rabones, porque si no, pues nunca va a haber equidad en ningún terreno para la clase trabajadora en general, ¿no? Claro, justamente este tema que estás tocando, pues de equidad, creo que también es al que se refieren mis compañeras y justamente con el que se está batallando mucho, que es precisamente, ahorita que tú lo mencionas con los trabajadores del Estado, pero lo que ellas mencionan de la clase trabajadora que no está en el ámbito formal, pues justamente es uno de los temas muy delicados para México, ya que, pues como ellas bien mencionaron, gran parte de los mexicanos están en esta situación. Así es. Y el hecho de tener esta ley y que no sea reconocida para todos, por más que hayamos dado un gran paso, creo que todavía hay mucho por hacer. ¿Ibas a decir algo? Por aquí. También en cuestión. Ya nos van a echar la guillotina encima. Igual. Córrele. No, nada, que es lo mismo con las iniciativas que mencionó Valeria y las que se quedaron en el tintero para madres y padres. Es lo mismo de equidad para todos, o sea, hombres y mujeres. Y ya. Muy bien, millennials, nos vemos por aquí la próxima semana, el próximo miércoles. Un abrazo mientras tanto.